Primera vez que vengo a esta fiesta, estoy maravillada, porque la gente que nos gustan los libros, que nos gustan las letras, el ver que tantos millares de personas vienen aquí a disfrutar de los libros y de las rosas es muy esperanzador, porque las librerías en la mayoría de las ciudades están pasando una crisis muy grave. Por tanto, es una esperanza y ojalá esto que ocurre en Barcelona sea muy pronto lo común en toda España. Eso porque parece que el presidente de la Generalitat es un táctico bastante poco responsable, porque con su política ha conseguido que muchísimas inversiones escapen de Cataluña y que tenga una mayor vulnerabilidad y que además esté viviendo en parte en sus presupuestos de aquello que mandan desde Madrid. O sea que me parece que es un táctico y en cuanto como táctico piense que le puede perjudicar una fecha u otra, jugará con ello, porque él no está pensando en realidad en los intereses de los catalanes, él está pensando en sus propias jugadas que además no han llevado a nada positivo más que a una polarización en la sociedad catalana que ahora por fortuna pues está bajando. Y yo creo que la sociedad, la gente normal, hay tantos héroes anónimos en Cataluña y en toda España que sacan este país adelante a pesar de gobernantes así. Yo creo que unos y otros están jugando algo que polariza y genera tensiones en toda la sociedad catalana. Y lo que hay que pensar es lo que los catalanes necesitan mayoritariamente. Los catalanes necesitan cosas en positivo. Dar valor a lo que héroes anónimos, a toda la gente que saca adelante un pequeño comercio, una empresa, que saca adelante una librería, que saca adelante un colegio. Esa gente buena que está aportando cosas para todos los demás, para toda la comunidad, no se merecen juegos tácticos que rompen a la sociedad como lo que hacen las personas que nos